Soy coordinadora de la Uso Socioambiental y estamos aquí para darles la bienvenida a este proyecto Uso Socioambiental, que es un proyecto de educación ambiental abierta generado por la ONG FIMA con financiamiento de Friedrich Ebert Stiftung. Y esperamos que hayan tomado ya cursos de la uso socioambiental. Si no han tomado ninguno y este es su primer curso, les damos la bienvenida. La uso socioambiental lo que busca es que generemos y compartamos conocimientos de ambientales, socioambientales para enfrentar la crisis climática y ecológica. Les dejamos invitadas de todas formas para que se unan a otros cursos que se van a dar más adelante en la uso socioambiental. Todavía tenemos abiertas las inscripciones a los talleres que quedan de implementación de una economía circular y de Wikimedia, y además al curso de glaciares y de derechos humanos y litigio climático. Así que pueden inscribirse todavía a esos cursos y esperamos que puedan disfruten mucho el curso de hoy, que es Ecología y Sociedad en el Antropoceno, bases conceptuales para la justicia ecológica. Les voy a dar una breve introducción de qué queremos con este curso para luego darle el paso a la profesora de hoy. Con este curso de justicia ecológica, lo que queremos es entender de dónde nace la idea de crear una nueva postura o una nueva perspectiva de justicia. Ya no la justicia ambiental como es conocida por la mayoría de las personas que se dedican al medio ambiente, sino que una justicia ecológica, como algo distinto de la justicia ambiental. ¿Y por qué nos posicionamos en esta nueva teoría, en esta nueva perspectiva? ¿Desde dónde se llega a esta nueva perspectiva, a esta nueva teoría? Y entonces lo que queremos es transitar junto con ustedes todos los cuestionamientos que se pueden realizar a la relación humano-naturaleza según cada uno de los elementos de la naturaleza, y a partir de eso que ustedes mismos por su propia cuenta se hagan las preguntas y terminen concluyendo si es que la justicia ecológica es o no un paradigma que les parece que resolvería o no estas relaciones entre ser humano y naturaleza. Y para eso mismo tenemos hoy día a la profesora María Luisa Echenhagen con nosotros, que va a presentar sobre la relación del ser humano con la naturaleza. La profesora María Luisa Schenhagen es educadora de la Academia de Pedagogía Social de, aquí no sé si lo voy a pronunciar bien, Aschaffenburg de Alemania, y obtuvo su maestría en análisis de problemas políticos y económicos de la Universidad Externado de Colombia. Además, tiene un doctorado en la Universidad Nacional de México con el trabajo de la educación ambiental superior en América Latina, cómo se refleja la interdisciplinaridad en los planes curriculares de maestría. Y ha sido profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, entre muchas otras. Y tiene destacados escritos en materia de educación ambiental, alternativas del desarrollo, etc. Así que le damos el paso a la profesora María Luisa Chenjael. Le agradecemos mucho por estar aquí y esperamos que aprovechen mucho su clase. Bueno, buenas noches a todos y primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio. Y bueno, les voy a hablar entonces de mi participación acá con las inquietudes que vengo trabajando ya también hace un rato sobre esa relación ser humano-naturaleza en la sociedad moderna. Y les voy a proponer 6 perspectivas para entenderla y 5 propuestas para remediarla. Entonces, la relación ser humano-naturaleza en Occidente moderno es muy particular y sui generis en comparación con la gran mayoría de otras culturas del planeta Tierra. Y aquí es de aclarar que este conocimiento moderno, nacido en Europa, es una cosmovisión que a través de la colonización del resto del mundo, a través de los últimos 500 años, y el imperialismo se ha convertido en hegemónico al eliminar, invisibilizar y marginalizar todas las otras cosmovisiones que han tenido una relación muy diferente y generalmente más respetuosa con su entorno natural. Occidente moderno, como una hegemonía que ahora ya no es realmente de una cultura o un lugar geográfico, sino termina siendo una estructura mental.
Esto resulta ser un punto de partida y de enunciación muy importante para aclarar que en lo que se expresa a través de la organización política de un Estado-nación y una organización económica denominada capitalismo. Un capitalismo que actualmente se expresa a través de un modelo de desarrollo neoliberal cuyo objetivo en primera instancia es la acumulación de material a través del despojo y explotación de los recursos naturales. Y al tratarse de una visión de mundo, esta se ha naturalizado y configura una episteme de época. Formas de conocer y concebir el mundo, en este caso es el método científico, a través del cual esta cosmovisión moderna conoce al mundo y justifica y legitima sus formas de actuar para intervenir y transformar los territorios. De ahí entonces que existen responsabilidades diferenciadas frente a la crisis ambiental, y no solamente culturalmente, sino también considerando los estilos de vida, por no decir niveles de desarrollo, diferenciados por países, por lo cual no es posible hablar de la humanidad como una unidad homogénea en el momento de hablar sobre los problemas ambientales. Ahora, esta forma de conocer moderna está profundamente arraigada en cada uno de nosotros, y pensar que al darle un valor monetario, un derecho a la naturaleza, o colocar adjetivos de bio, eco, verde, natural, ambiental a todo, ejecutar proyectos verdes, consumir energía renovable, productos reciclados, y sin desvirtuar estas buenas intenciones, todo esto resulta ser un tanto engañoso y claramente insuficiente para afrontar los retos mayores que exige la crisis civilizatoria, donde la crisis ambiental resulta ser apenas un síntoma más. Sin embargo, y eso es importante de precisar, es que se trata de propuestas y acciones coherentes a esa forma de conocer moderna, que ha convertido todo su entorno en una cosa, un objeto, ha cosificado al mundo para poderlo medir, cuantificar, planificar, predecir, controlar, explotar, mercantilizar. Evidenciar, entender y discutir entonces de cómo nosotros, occidentales modernos judeocristianos, hemos venido estableciendo la relación con la naturaleza resulta indispensable. Una relación que hemos naturalizado, a la cual subyacen muchas suposiciones interiorizadas y no conscientes que luego se expresan en el actuar cotidiano. De ahí entonces que enunciaré apenas de manera general 6 aspectos que marcan esta relación ser humano-naturaleza. 6 aspectos que por supuesto requieren de una revisión minuciosa y sobre los cuales a la vez ya se ha escrito mucho. Entonces, primero, una relación marcada desde una perspectiva ontológica. Para ello, retomo al antropólogo Philippe Descola, y más específicamente su libro Más allá de la cultura y la naturaleza, en el cual explica, basándose en una amplia revisión del estado del arte de etnografías realizadas a lo largo y ancho del planeta, que han investigado la relación ser humano-naturaleza en las más diversas culturas. ¿Qué tipos de relaciones pueden existir? Para realizar esta tipificación, escogió 2 criterios. Uno, sobre qué concepción tiene una cultura en torno a las fisicalidades, es decir, qué diferencias o no ve entre su cuerpo y los de los animales, y el otro criterio sobre cómo concibe su interioridad en comparación con los animales, para reconocer si se identifican como iguales o diferentes. En el caso de la cultura judeocristiana moderna, estos los califica como naturalistas, porque consideran que en cuanto a las fisicalidades somos iguales, porque todos tienen células, sangre, etc. Mientras en cuanto a las interioridades somos diferentes, ya que solo el ser humano tiene alma, tiene razón. A partir de estas suposiciones se construye la idea de superioridad, la cual, por ejemplo, no se da en los 3 otros grupos identificados, los animistas, analogistas y totemistas.
Estas suposiciones de cada uno de los 4 grupos conlleva a unas maneras muy propias de cómo construye la cultura sus concepciones ontológicas y por ende también epistemológicas, siendo la naturalista la más extraña, ya que la gran mayoría de las culturas terminan clasificadas en los otros 3 grupos, que yo aquí desafortunadamente no tengo el tiempo para especificar. Este hecho resulta ser muy importante para entender desde dónde y cómo nace la creencia y convicción de superioridad del ser humano sobre la naturaleza. Entender por qué entonces le resulta tan difícil comprenderse como parte de un todo. 2. Una relación marcada por la modernidad. Entender la modernidad desde una perspectiva eurocéntrica y aún hegemónica, según Edgardo Lander, tiene 4 ejes que la articulan, que son: 1, una visión universal de la historia asociada a la idea de progreso, ideas del progreso que a su vez subyace profundamente a la idea y promesa del eterno desarrollo. 2, una naturalización tanto de las relaciones sociales como de la naturaleza humana de la sociedad liberal capitalista, es decir, no es posible pensar por fuera de otras concepciones políticas económicas. 3, una naturalización u ontologización de las múltiples separaciones propias de la sociedad, como lo son separación espacio-tiempo, ocio-trabajo, cuerpo-mente, cultura-naturaleza, es decir, el dualismo. Y 4, una necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad sobre todo otro saber, es decir, la ciencia, la cual efectivamente ha eliminado, invisibilizado, marginalizado todas las otras formas de saber. Estos 4 ejes tienen implicaciones claras sobre la relación que establece la sociedad moderna con el entorno, ya que en ninguno de los ejes está presente la consideración alguna de la vida o la naturaleza, pero a la vez marcan unas formas de ser, estar y habitar contundentes de cada ser humano que hace parte de esa sociedad moderna. 3. Una relación marcada por la colonialidad del saber. La relación con la naturaleza en América Latina ha sido diferente a las naturalistas, según De Scola, pero la colonización y el imperialismo han destruido casi en su totalidad las otras visiones de mundo, culturas, las cuales, sin embargo, de alguna manera han logrado sobrevivir. En los últimos 20, 30 años se han dado reivindicaciones fuertes desde 1992 con el rechazo de las festividades de los 500 años de conquista, con las movilizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia, que llevaron a su visión de mundo parcialmente a las constituyentes, con las resistencias y rechazos a megaproyectos de desarrollo. Ahora, mientras el colonialismo es una dominación militar, política, económica de un poder sobre un territorio lejano al propio, la colonialidad son estructuras de poder y dominación que ya no requieren de control, fuerza o imposición externas, sino que ya están incorporadas en las mismas estructuras de pensamiento y acción y se expresan a través de la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, como muy bien se ha venido planteando y demostrando a través del proyecto de colonialidad-modernidad. En el presente contexto quiero hacer énfasis en la colonialidad del saber, ya que esta luego se expresa en el tema ambiental, ya sea a través de los imaginarios o en la educación ambiental, al transmitir ideas y conocimiento de naturaleza profundamente modernas. Sobre ambos temas, tengo ya algunos textos publicados y las cuales terminan siendo reproduciendo en nuestras aulas. Se trata de un aspecto que está cada vez más presente en los estudios académicos
subyace a las reivindicaciones de los movimientos sociales, pero aún cuesta distanciarse o liberarse de esa colonialidad, ya que está profundamente anclada en las sociedades, se ha naturalizada y hace parte de la episteme de época. De ahí que requiere de una vigilancia epistémica especial. 4. Una relación marcada por las formas de conocer que objetiviza para mercantilizar. Ampliando los puntos anteriores y retomando tanto la ciencia como eje articulador de la modernidad, la forma de conocer hegemónica es la ciencia y con ella el método científico. Ya Maurice Berman, en su libro El reencantamiento del libro, describió muy bien cómo la revolución científica desencantó sistemáticamente al mundo. Ese desencantamiento pasó a través de la cosificación, objetivización del mundo, con lo cual el paso a la mercantilización de la vida es muy corto. Enrique Leff, a través de toda su obra, ha demostrado esta cosificación de las formas de conocer modernas, frente a lo cual propone un saber ambiental para evidenciar la insustentabilidad del conocimiento moderno y una epistemología con una racionalidad ambiental para pensar desde la vida. 5. Una relación marcada por la desconexión productiva económica. Para evidenciar mejor esa relación patológica ser humano-naturaleza en Occidente, la economía es el mejor indicio partiendo de unas suposiciones muy básicas. Cualquier sociedad tiene que producir los bienes básicos que necesita para comer, vestir, habitar. Esto a lo largo de toda la historia, desde la revolución agrícola con la domesticación de las plantas y los animales, los seres humanos se han dedicado directamente a ello en sus directas inmediaciones territoriales para satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado profundamente por el modelo económico y sus formas de producción. Hoy hablamos de una economía mundial y al hablar sobre los problemas ambientales, ¿por qué las preocupaciones se centran en señalar que es supuestamente el subdesarrollo el cual genera el problema ambiental? ¿Por qué no se problematiza el hecho que el tal llamado bienestar de los países industrializados solo ha sido posible en la medida que la ha externalizado su huella ecológica, es decir, ha externalizado los problemas a la periferia, la cual ahora ha llegado a sus límites? Se trata de una externalización de los problemas ambientales que comenzó cuando las ciudades europeas empezaron a consumir más nutrientes de los que podían producir sus suelos locales, regionales. Por lo tanto, en cuanto a una externalización espacial, comenzaron a importar guano de Sudamérica y una externalización técnica significa producir el amoníaco industrialmente como un abono químico de manera masiva. Es así como se abrió una grieta en el ciclo de los nutrientes. Se rompieron los ciclos ecosistémicos, primero locales y luego continentales y globales, y comenzaron los problemas ambientales producidos por la agricultura capitalista. Dependencia de abonos químicos, contaminación con nitratos de aguas subterráneas o eutroficación, destrucción de los ecosistemas de los suelos, etc. Para luego también externalizar temporalmente los problemas ambientales, al sacrificar el futuro a través del bienestar de las generaciones presentes. Se trata de una forma de producción basada en una desconexión completa de los ciclos de vida. De ahí entonces la necesidad de comprender las causas profundas. Perdón, hay un micrófono abierto. Arnoldo. Es decir, entender cómo los procesos productivos terminaron completamente desconectados de los ciclos de vida y por ende reconocer qué tan engañosa es la idea y hasta ilusorio y descabellado pensar en una desmaterialización de la producción o un descoplamiento entre crecimiento económico y emisiones
como lo viene planteando la economía ambiental a través de los objetivos del desarrollo sostenible. 6. Una relación ahora marcada por el modelo de desarrollo sostenible, los ODS. Como último punto a tener en cuenta en la relación ser humano-naturaleza occidental moderna, es la idea y promesa del desarrollo, planteado después de la Segunda Guerra Mundial. Una propuesta que claramente salió del norte global y que hasta la fecha no ha cumplido con sus promesas de resolver los problemas del bienestar de las personas y comunidades, más bien ha profundizado y agudizado problemas de desigualdad e injusticias socioambientales. Ha fomentado una civilización del tener y no del ser, donde las sociedades tienen que servir al mercado y no al contrario. Y lo que se premia es la competencia, el individualismo y la avaricia antes que la colaboración, solidaridad y el bien común. Ya Arturo Escobar, desde mediados de los años 90, ha demostrado cómo el desarrollo es un discurso de dominación y explotación, donde el desarrollo sostenible resulta ser apenas otro dispositivo más para perpetuarlo. O más recientemente, como lo viene denunciando el economista japonés Kohei Saito, los ODS son una especie de acción coartada con el fin de disimular la urgencia de la crisis, acción que además le resulta funcional a los países industrializados para seguir con su estilo de vida imperial a costas del sur global. Los ODS son la versión moderna del comercio de indulgencia para aliviar la mala conciencia, ya que el estilo de vida imperial, como lo denomina Saito, solo ha sido posible en la medida en que ha ido histórica y sistemáticamente externalizando los costos ambientales, como ya se demostró en el punto anterior. Pensar y repensar entonces la relación ser humano-naturaleza en Occidente moderno claramente tiene que pasar por una revisión crítica seria del desarrollo y el desarrollo sostenible. Ahora, estos 6 aspectos, por supuesto, requieren de una revisión mucho más minuciosa, pero considero que son los más estructurantes y marcan la relación actual del ser humano-naturaleza en Occidente moderno, que lejos de ser completos en su conjunto, definitivamente ayudan a entender por qué no entendemos la complejidad ambiental, no comprendemos la interdependencia profunda de la vida. Se trata de una cosmovisión que no vive dentro, ni mucho menos respeta las condiciones de la vida, lo cual queda claramente evidenciado y demostrado a través de la crisis ambiental sin precedentes. Por lo tanto, no será suficiente reivindicar, reclamar la importancia de la naturaleza y colocar adjetivos verdes, sino requiere de cambios mucho más profundos y estructurales, cambios a nivel ontológico y epistemológico, estrechamente ligados con aspectos axiológicos y el mismo sentido de la vida, y hasta lo espiritual, entendiendo lo espiritual como algo más allá de la religión. Se requiere entonces de diálogos intercivilizatorios, horizontales, de revisiones ontológicas, teóricas, epistemológicas significativas, de una recuperación del sentido de la vida. De ahí entonces, y como lo han señalado ya muchos autores y desde hace décadas, las supuestas soluciones tecnológicas administrativas de gestión, como lo son claramente los ODS, definitivamente no serán suficientes. Son apenas pañitos de agua tibia funcionales para el sistema hegemónico y útiles para calmar la mala conciencia. La pregunta y tarea entonces será de qué manera, en qué espacios, en qué expresiones se siguen reproduciendo las relaciones nocivas con la naturaleza que no comprenden la complejidad ambiental y que, al no comprenderla, las supuestas soluciones que se proponen, generalmente bien intencionadas, antes de que propiciar la salida a la crisis, las siguen profundizando. Aquí entran entonces también los problemas en torno al eclecticismo, pragmatismo y cooptación, sabiendo que a la vez perfectamente
cómo en la última década se ha impuesto el dispositivo del desarrollo sostenible, primero a través de los objetivos del milenio, luego la década de la educación para el desarrollo sostenible entre 2005 y 2015, y ahora los objetivos del desarrollo sostenible que son exigidos desde las Naciones Unidas en estrecha colaboración con la OCDE, la Organización Europea para la Cooperación Económica, quien pone las reglas de juego y parámetros para declarar quién es país desarrollado y quién no. La soberanía de los estados del sur global para definir sus propias metas del desarrollo han sido sistemáticamente diluidas ya a través de décadas. De ahí que algunos hablan del nuevo colonialismo. Entonces, ¿cómo remediar, sanear, cambiar esa relación ser humano-naturaleza? En lo que sigue, quiero enunciar algunas ideas como puntos de partidas posibles. Primero, buscar los intersticios, buscar la pedagogía decolonial. Buscar alternativas significa buscar intersticios, grietas, como diría Catherine Walsh, y sobre todo implica buscar una pedagogía decolonial si se quiere ser coherente con todo lo planteado anteriormente. Catherine Walsh define las pedagogías descolonizadoras como pedagogías que animan a pensar desde y con genealogías, racionalidades, conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y de vivir distintos. Pedagogías que incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de otro modo. Pedagogías enrumbadas y ancladas en procesos y proyectos de carácter, horizonte e intento decolonial. Cierro comillas. Es la necesidad imperante de cuestionar, interrogar, problematizar, cuestión que a lo largo de mi experiencia docente, especialmente de investigación y dirección de tesis, en diversas universidades y países, observo sistemáticamente la gran dificultad que tienen los estudiantes para hacer preguntas, para problematizar. Dificultad que radica en un modelo educativo donde los profesores no permiten o dan espacios para preguntas o discusiones, debates, porque el modelo está hecho para responder y formar personas funcionales al sistema, que por favor no piensen ni cuestionen. Así, por ejemplo, la educación ahora dirigida y organizada en torno a competencias, como lo están promoviendo desde las Naciones Unidas nuevamente, resulta ser todo un retroceso si se lee desde las teorías pedagógicas críticas. Las competencias funcionales al sistema hegemónico, por lo tanto, más bien impiden todo pensamiento crítico, toda creatividad que requieren los problemas socioambientales para buscar salidas y soluciones alternas. 2. Identificar y explicitar mínimos básicos epistemológicos para pensar y posibilitar alternativas al desarrollo. No remediar la relación ser humano-naturaleza en Occidente moderno pasa necesariamente por el replanteamiento del modelo de desarrollo hegemónico y la búsqueda de alternativas al desarrollo. Sin embargo, estas búsquedas no resultan nada sencillas, ya que la episteme de época domina las formas de cómo pensar el problema. Y de ahí que se requiere de un esfuerzo explícito y consciente para revisar esas bases, para lograr propuestas que no se reducen en remediar, mejorar, incluir, complementar el desarrollo ya existente, lo cual se expresa a través de todos los adjetivos que luego se le colocan al desarrollo como sostenible, sustentable, rural, a escala humana, territorial, endógeno, etnodesarrollo, comunitario, etc. Sin ir más allá, sin realmente replantear y proponer algo diferente. En este contexto, hace unos años promoví un debate partiendo de 3 aristas mínimas que considero fundamental para propiciar alternativas que son, primero, el pensamiento ambiental de Enrique Leff, las ciencias de la complejidad con Carlos Maldonado y la modernidad colonialidad que ya Horacio Machado está aplicando en sus lecturas de los conflictos socioambientales. Los 3 pensadores
los puse a debatir y reflexionaron y debatieron en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué implica pensar desde el saber ambiental y una epistemología ambiental? ¿Cuál es la importancia de crear nuevos conceptos para poder saber y conocer diferentes? ¿Cómo pueden aportar los enfoques y aportes de la modernidad colonialidad a la superación de la violencia epistémica? Los aportes de las ciencias de la complejidad serán centrales para crear alternativas al desarrollo o no? ¿Cuáles serían las exigencias epistémicas mínimas para posibilitar alternativas al desarrollo? Es decir, tenemos que revisar con cuidado nuestros puntos de partida para, por un lado, no ser cooptados por el discurso hegemónico y, por el otro lado, no seguir reproduciendo las mismas racionalidades. De ahí también la importancia de una vigilancia epistémica y reconocer lo que es la geopolítica del conocimiento y la colonialidad del saber, para propiciar propuestas propias desde y para el sur global y adecuadas, adaptadas a los respectivos territorios. Este debate lo terminé publicando en un libro. Punto 3. Propiciar espacios de diálogos interculturales. Ahora, el ejercicio de repensar nuestras propias bases epistemológicas. Estas las tendremos que necesariamente poner en diálogo con otras visiones de mundo que han demostrado ser más considerados con su entorno natural, reconociendo así la propia incompletud del pensamiento moderno. Por lo tanto, será necesario propiciar espacios de diálogos interculturales, o mejor, intercivilizatorios, abiertos a escuchar y aprender del otro a través de diálogos horizontales, donde los propios marcos epistémicos axiológicos no sean la referencia de juicio o verdad. Un gran precursor y maestro en este tema es Raymond Panikkar, quien propone este diálogo, el ejercicio de una hermenéutica diatópica para encontrar equivalentes homeomórficos, para entendernos mejor. Porque, por ejemplo, Pachamama resulta ser una idea, un concepto muchísimo más profundo que simplemente ser traducido como Madre Tierra. Esto lo ha investigado y demostrado Joseph Esterman. Se trata de diálogos que tendrán que reflexionar sobre qué significa pensar desde el dualismo, como lo hace Occidente, o el no dualismo, como lo plantea, por ejemplo, el budismo. ¿Qué significa pensar desde la exclusión o desde el tercero incluido? ¿Qué significa pensar desde la competencia o desde la complementariedad? Será entonces en estos debates que se podrán llevar a replantear las ideas de la relación ser humano-naturaleza de Occidente. Pero también aquí habrá que tener nuevamente una visión, por ejemplo, que existe una marcada diferencia entre hablar de multi o interculturalidad. En fin. Cuarto, pensar desde la vida. Ya quedó claro que la civilización moderna occidental, con el método científico, piensa desde el objeto inerte, lo cual está mandado a recoger. Es aquí donde justamente estamos observando un cambio paradigmático, ya que esa forma de conocer ya no responde a las necesidades. Y el reto ahora está en pensar desde la vida. Pero esto, ¿qué significa y qué implica? Para ello, primero será plantearse preguntas como, ¿qué es la vida? ¿Cómo entender la vida? Y luego, ¿qué significa pensar entonces desde la vida? Si vida y pensamiento son de cierta manera equivalentes, según Gregory Bateson y Eduardo Kohn, entonces, abro comillas, el pensamiento se da en la articulación de los flujos semióticos que configuran la vida propiamente dicho, cierro comillas. Por lo tanto, es un tejido semiótico abierto, lo cual Kohn denomina pensamiento del bosque, o en palabras de Kirchhoff y Fröse, desde la biocomplejidad dicen, donde hay vida, hay mente.
Si vida son sistemas vivos, si se les entiende ya no en cuanto a sus compuestos, sino en lo que hacen, según Carlos Maldonado, entonces lo que hacen sistemas vivos es procesar información. Procesan información no en términos de números y funciones como una máquina, sino sistemas vivos procesan información de forma no lineal, en paralelo, de manera distribuida y en términos de no localidad. Entonces, las ciencias de la vida son ciencias de la complejidad, donde se piensa en términos de fluctuaciones, turbulencias, inestabilidades, no linealidad, emergencia, autoorganización, sinergias, redes libres de escala, en fin. Si la vida se comprende desde una perspectiva de cosmovisión espiritual, como lo hacen todas las culturas, menos la naturalista moderna, a manera de ejemplo, está el magnífico libro de Robin Wall Kimmerer, que se llama, el título es Una trenza de hierba trenzada, saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas. Robin Wall, quien desde su ser con raíces indígenas, desde su formación como bióloga ambiental y forestal, como investigadora y docente universitaria, y su búsqueda de un diálogo profundo entre el conocimiento moderno y ancestral, presenta qué significa pensar efectivamente desde y con la vida. Así entonces, desde cualquiera de estas miradas, comprensiones de la vida, el punto 5 de la caracterización presentado sobre la relación ser humano-naturaleza, que habla sobre la desconexión de la economía de los ciclos naturales, les resultará como algo totalmente incomprensible y hasta irracional. La grieta en el ciclo de los nutrientes que se ha generado por la externalización técnica, espacial y temporal de la producción resultan inconcebibles, ya que pensar desde la vida significa entender desde la sensibilidad y el interser, la interdependencia y entender todos los ciclos de vida, que todos los ciclos de vida están basados sobre un tomar y un dar. De ahí, por ejemplo, la importancia de los sacrificios presentes en todas las culturas. Y el último punto, recuperar la espiritualidad. Finalmente, hay otro punto que me gustaría apenas mencionar y señalar, un aspecto el cual en la academia además no resulta nada fácil de mencionar y abordar, ni mucho menos profundizar, y es revisar la importancia de la espiritualidad. Pero resulta que la modernidad, a través de la cosificación del mundo, el funcionalismo, utilitarismo, individualismo, competitividad, ha destruido el tejido social y sobre todo ha vaciado de sentido la vida. Y ahí habrá que diferenciar entre espiritualidad y religión. Una espiritualidad que además va acompañada con una ética de y para la vida. Para poner un ejemplo, en el norte global, crecimiento como una salida al problema. No entraré aquí a revisar y debatir este punto, considerando que se trata de una propuesta desde ya y para el norte global, siendo que al sur global tiene propuestas tal vez más interesantes, pero lo que quiero rescatar aquí es el hecho de que efectivamente ese comportamiento de consumo sin fin en todos los espacios de la vida, desde la infraestructura hasta el ocio, tiene que ser revisado, lo cual generalmente se hace desde la austeridad o la represión, mientras que el budismo ofrece una aproximación diferente y una herramienta concreta para afrontar la compulsión del consumo y dice que la raíz de todo sufrimiento es el apego y la avaricia, pero las cuales pueden ser combatidas, erradicadas a través de una práctica disciplina muy sencilla, la meditación, la autoobservación. Para ir terminando, sí, soy consciente de haber traído muchos elementos e insumos para revisar, evidenciar, debatir la relación ser humano-naturaleza. Sobre cada uno se podrá hacer una conferencia y hasta un seminario propio. Algunos dirán que tal vez son demasiados insumos. Sin embargo, si me pongo a pensar y hablar sobre esta relación ser humano-naturaleza
Son estos los puntos centrales que sintetizo y considero fundamentales para entenderla, ya que efectivamente no se trata de una relación sencilla ni mucho menos superficial. Y en un contexto y en una época que está ya adiestrada para funcionar, ejecutar y cumplir acciones concretas con efectos, impactos concretos y medibles, hablar y pensar sobre estos asuntos puede parecer inoficioso, pero justamente ahí está el problema. Nos han robado para pensar, contemplar, divagar y tendremos que recuperar estos espacios para recuperar el sentido y cuidado de la vida. Y estos son mis aportes para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Increíble exposición. Eh, Claramente, como usted dice, cada uno de estos temas podría ser discutido latamente. Pero y esa es justa la idea de este curso. Creo que justo aquellas problemáticas que identifica la profesora van a tratar de ser respondidos o cuestionados al menos en las siguientes clases del curso, así que sirve como un marco conceptual que nos puede guiar a las y los estudiantes y a las y los profesores en el desarrollo del resto del curso. Ahora tenemos unos minutitos para responder preguntas. Si es que alguien tiene alguna duda, algo que quiera conversar. Adelante, Carla. Hola, saludos a todos los que se encuentran aquí conectados bueno, me inscribí en este curso, hice los 2 prerequisitos de curso porque quería hacer este curso, pero no tenía idea que iba a estar la profesora María Luisa. Yo sigo su escrito desde que ella hacía clase en la Universidad Bolivariana. Y en ese sentido a mí me parece que con todo lo que ella ha escrito y con la profundidad que tiene los debates que ella ha logrado hacer, me parece un tremendo desafío que nos haya hecho una presentación en tan pocos minutos, la verdad. Conozco la profundidad del trabajo de ella, así que sé que realmente lo que nos presenta es un resumen, porque de verdad he leído cosas tremendas en cuanto a la relación hombre-naturaleza. Yo quería solamente hacer una consulta frente al tema del marco epistemológico que ella pronunció, si podía profundizar un poquito más. Mencionó a Lev Maldonado. Los compañeros de la clase me dijeron que el tercero era Machado, no lo alcancé a escribir, pero no sé si nos puede hacer un comentario un poquito más de eso, porque como no alcancé a anotar todo, me gustaría un comentario referente a eso. Muchas gracias. Gracias. A ver, ese punto de lo que serían las bases mínimos epistémicos para posibilitar pensar alternativas al, ¿no es cierto? Lo que yo planteo es de que tenemos una dificultad de pensar por fuera de la caja, pensar diferente. Si digo alternativas de desarrollo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo que es con la música del rock, si digo alternativas de rock, pues es el rock latino, inglés, pero siempre voy a reconocer y decir, esto es música rock. Si digo alternativas al rock, es todo menos rock. Y hay muchísima más música y ritmos que el rock. Entonces, eso solamente como para poner el símil con alternativas de desarrollo o alternativas al desarrollo. Y entonces, para poder pensar en alternativas que vayan mucho más allá del desarrollo, ¿no es cierto? Donde hasta el mismo concepto de desarrollo en sí está mandado a recoger, nos cuesta muchísimo porque estamos anclados en una episteme de época, en unas formas de conocer que hemos naturalizado. Entonces, la pregunta que yo planteé en ese momento es cuáles son los mínimos epistemológicos necesarios para posibilitar alternativas al desarrollo. Y ahí puse a debatir efectivamente a Enrique Lev, porque considero fundamental lo que es su pensamiento ambiental, lo que son las ciencias de la complejidad con Carlos Maldonado y colonialidad modernidad con Horacio Machado. Entonces, con las preguntas que les planteé aquí, ¿no es cierto? Yo se los puse a los expositores y ellos escribieron una reflexión sobre estas preguntas
Ellos hicieron su presentación, después hubo como una hora de debate entre ellos, o sea, cada uno comentaba la intervención del primero que intervino y después hubo un pequeño preguntas del público y después le tocaba al otro exponer sus reflexiones y los otros dos le hacían las preguntas. Todo este debate se transcribió y se pasó a un libro, que ahora tal vez me van a preguntar dónde conseguir el libro. Creo que voy a tener que mirar si lo tengo en alguna parte en PDF, ¿no es cierto? Con los del FIMA vamos a mirar ahí a ver cómo una discusión supremamente interesante. Eso lo hicimos por ahí en el 2016, 17, antes de la pandemia. Entonces ahí es como reflexionar qué es lo que tenemos, cómo tenemos que empezar a pensar de una manera diferente para posibilitar otros horizontes posibles. No sé si con eso te respondí, Carla. Sí, por lo menos me quedó mucho más claro la propuesta de los mínimos epistemológicos. Eso, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Carla. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Nos quedan 8 minutitos por si alguien también quisiera hacer algún comentario. A ver, aquí en el chat dice si hay bibliografía disponible. Hay mucha bibliografía disponible sobre estos temas, ¿no es cierto? Pues yo tengo una página web que es pensamientoambiental.de. Tengo que actualizarla. Los textos de los últimos año y medio creo que no están todavía ahí subidos, ¿no es cierto? Pero en muchos de mis textos toco estos temas y ahí también siempre hago también como el ejercicio de poner mucha bibliografía para poder seguir profundizando. Pero si tienen Sí, mayores nosotros, preguntas, pues ahí también me pueden escribir y puedo compartir. ahí nosotros le vamos a pedir, profesora, alguna bibliografía básica para compartirlas con las y los estudiantes. ¿Maca tiene levantada la mano? Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto, María Luisa. Una consulta. Yo hago clases de sexto a cuarto medio, que es la enseñanza media básicamente. Y tengo la duda de cuáles serían como los conceptos claves para poder provocar un cambio de conciencia real, de toma de conciencia más bien, en los adolescentes en cuanto al tema medioambiental. Si hay algún autor específicamente, o me imagino que varios, pero que vayan como en esa línea de poder ir integrando en la educación, sobre todo de chicos que yo trabajo específicamente en el área de pastoral social, una línea que es de ecología ambiental. Entonces, me gustaría ver si es que hay algún autor que yo pueda leer que me inspire en el fondo para poder darle elementos en esta línea. Bueno, ahí estás tocando uno de los temas fuertes que son los míos, que es la educación ambiental, ¿no es cierto? Aunque lo mío es más universidad, en las universidades, la educación ambiental en las universidades, que es la formación de criterios ambientales. Ahora, ¿cómo traducirlo a los colegios? Lo que yo siempre digo como de entrada es, primero tengo que entender yo, primero tengo que informarme yo para entender lo que es la complejidad ambiental. Tengo que entender estas diferentes aristas, tengo que entender esa relación ser humano-naturaleza, para después saber cómo lo traduzco y cómo lo planteo en los diferentes espacios, porque obviamente cuando me voy con campesinos, con niños de bachillerato o también de primaria o en universidad, pues yo a cada grupo le tengo que hablar desde otro lugar, ¿no es cierto? Y en sus términos, pero lo puedo hacer en la medida que yo tenga clara, ¿no es cierto?, desde qué lugar estoy hablando y qué es lo que me interesa ver eso. Entonces, es como una receta como tal, no te tengo. Tengo un trabajo que es el Fundamentos de la Educación Ambiental Superior, marcos, fundamentos, bueno, después ahí, pero ese está ahí en PDF, que lo publiqué con el ministerio, que son como 7 requerimientos para entretejer en los currículos, ¿no? Que es para las universidades, sí, pero como digo, o sea, si tú tienes claro esos 7 requerimientos, tú lo puedes adecuar y ajustar a tus niveles con tus chicos que tú tienes en el colegio. ¿No? Entonces, es una cuestión como primero también de deconstrucción
porque ya vimos que tenemos una relación con la naturaleza, esa relación ser humano-naturaleza occidental moderna, pues tiene una serie de problemas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revisarnos primero nosotros mismos para después mirar cómo lo podemos traducir y cómo lo podemos remediar. Perfecto, gracias María Luisa. Y bueno, la última pregunta, estaban consultando en el chat cómo o en qué aspecto de lo conversado podría entrar el ecofeminismo. Bueno, yo la verdad el ecofeminismo no lo he venido trabajando, pero está claramente ahí también presente, o sea, son todas las diferentes vertientes del pensamiento ambiental. ¿M? Entonces sería como mirar, o sea, todo el pensamiento ambiental latinoamericano, digo yo en esos términos, ¿no es cierto? Y el pensamiento ambiental en general, pues puedo encontrar de todo desde el ecofascismo al ecoanarquismo, ¿no es cierto?, en todos los colores habidos y por haber. Y cada uno tiene limitaciones, aportes, potencialidades, ¿no es cierto? Entonces yo diría ahí entraría también el ecofeminismo como una de las vertientes del pensamiento ambiental. Perfecto. Muchas gracias María Luisa por tu clase, realmente increíble, muy buena como introducción a todo lo que vamos a conversar. Les dejo a todos invitados a que sigan participando en estas clases. Les voy a dar de inmediato el spoiler de qué es la clase que se viene el día de mañana, el día martes. Tenemos la clase de, si no me equivoco, ecosistemas, con el profesor Javier Simonetti y la profesora Carolina Stam. Caroline Stam, lo siento. Entonces, nuestra relación, perdón, con ecosistemas y territorio. Mañana entonces el ecosistema como delimitación con el profesor Javier Simonetti y el territorio como un concepto polisémico para las ciencias sociales de Caroline Stam. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y que era la intención de esta clase también, pero obviamente tuvimos unas pequeñas complejidades, es que cada clase va a iniciar con la forma de que la ciencia ve cierto concepto y luego va a seguir con el segundo módulo en el que las ciencias sociales, que las ciencias naturales ven el concepto y luego las ciencias sociales ven el concepto. Entonces vamos a contrastar cómo las ciencias naturales y las ciencias sociales han estudiado los distintos conceptos como territorio, fauna y biodiversidad, suelos, aguas, cómo se ha estudiado desde estas distintas perspectivas y así vamos a preguntarnos si es que la relación del hombre con la naturaleza, del ser humano, de la sociedad con la naturaleza, ha estado o no, ha sido o no coincidente con lo que la naturaleza realmente requiere. Así que muchas gracias, profesora. Muy buena clase. Recuerden que esta clase queda grabada. Ahí la profesora ha dejado su correo y nosotros vamos a consultar por bibliografía que va a quedar subida en el drive de la clase, ¿ya? Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, que les vaya bien. Gracias.